Buenos días, mi nombre es Nuria y soy la enfermera detrás de Enfermera Polivalente, y hoy vamos a hablar de la atención al paciente extrahospitalario en shock. El shock es un síndrome de etiología multifactorial que se desencadena por una inadecuada perfusión sistémica que produce un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno a los tejidos, ya sea por un inadecuado aporte o por un mal uso de este oxígeno a nivel celular. Para evitarlo, deberá existir un equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. El shock se producirá cuando haya una alteración en alguno de los componentes del sistema cardiovascular, ya sea en el corazón, que actúa como bomba impulsora, en el volumen circulante, que actúa como contenido, o en el lecho vascular, que actúa como continente. Las consecuencias del shock serán hipoxia celular, alteraciones metabólicas como la acidosis láctica, la activación de mecanismos compensadores y descompensadores, el fallo multiorgánico y por último la muerte del paciente. El shock se puede dividir en tres fases clínicas. La primera de ellas es la de shock compensado. En ella se pondrán en marcha los mecanismos compensadores, como la vasoconstricción periférica y la taquicardia. Tendrá una duración variable que puede ir desde minutos a horas, y el paciente presentará una sintomatología escasa, pudiendo aparecer palidez cutánea y una leve taquipnea. El tratamiento será eficaz. En la fase de shock descompensado, los mecanismos compensadores estarán sobrepasados y comenzarán a fallar. Aparecerán las manifestaciones secundarias a la hipoperfusión periférica, y el tratamiento, si es enérgico, aún será eficaz. En la última fase, la de shock irreversible, el paciente se encontrará en fallo multiorgánico que derivará en su muerte, y las medidas terapéuticas serán ineficaces. Se pueden clasificar los distintos tipos de shock según su fisiopatología. Comenzaremos con el shock hipovolémico, que se produce por una disminución del volumen circulante, es decir, del contenido. Lo podremos dividir en hemorrágico, por disminución del volumen sanguíneo, o no hemorrágico, por depleción de volumen por pérdidas, que pueden ser internas o externas. Las internas se producirán por secuestro de líquido en el tercer espacio, como ocurre en las pancreatitis, ascitis, edema generalizado, y las externas se podrán producir por vómitos, diarrea, quemaduras, poliuria. Estos pacientes seguirán un patrón hemodinámico con un gasto cardíaco bajo, una presión venosa central y una presión capilar pulmonar bajas y unas resistencias vasculares sistémicas altas. Como mecanismos compensadores tendremos un aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica y una disminución de la excreción de sodio y agua para intentar compensar la pérdida de líquidos. Continuamos con el shock cardiogénico, que se produce por una disfunción cardíaca, ya sea por arritmias, como las bradicardias extremas, la ECA rápida o una taquicardia ventricular, por afectación miocárdica, como ocurre en el infarto agudo de miocardio extenso o en miocardiopatías, o por complicaciones mecánicas, como pueden ser una insuficiencia mitral o aórtica, un aneurisma ventricular o una rotura septal, entre otras. El patrón hemodinámico que seguirán estos pacientes será de un gasto cardíaco bajo, una presión venosa central normal o alta si existe un fallo en el ventrículo derecho, una presión capilar pulmonar normal o alta y unas resistencias vasculares sistémicas altas. Como mecanismos compensadores tendremos un aumento del tono simpático, un aumento de la secreción de ADH y la activación del eje renina, angiotensina y aldosterona. Estos mecanismos, aunque son compensadores, pueden provocar una mayor sobrecarga de volumen, produciendo daño en la contractilidad cardíaca. El shock distributivo se produce por una disfunción del lecho vascular. Dentro de este tipo tenemos distintos subtipos de shock. El shock séptico se produce por una alteración de la microcirculación, desencadenada por los mediadores químicos en respuesta a un foco infeccioso, y se caracteriza por tener dos fases, una hiperdinámica o de shock caliente y otra hipodinámica o de shock frío. El shock anafiláctico es una reacción de hipersensibilidad que induce la liberación de mediadores químicos desencadenando la aparición de edemas, y este suele estar acompañado de broncoespasmo. En el caso del shock neurogénico, una lesión medular alta por encima de D6, un dolor muy severo o los bloqueantes ganglionares pueden provocar la pérdida de regulación autonómica vasomotora, lo que dará lugar a una vasodilatación periférica e hipotensión severa. Luego existen otros tipos de shock como el shock tóxico, que puede ser farmacológico o bacteriano, o el shock endocrino, que puede deberse a una insuficiencia suprarrenal o un coma mixedematoso. El patrón hemodinámico de estos pacientes se caracteriza por un gasto cardíaco elevado o bajo,
una presión venosa central normal o baja, una presión capilar pulmonar normal o baja y unas resistencias vasculares sistémicas bajas. En cuanto a los mecanismos compensadores, dependerán del tipo de shock distributivo que sea. Por último, veremos el shock obstructivo, que se produce por una obstrucción al flujo sanguíneo por el lecho vascular. Las causas pueden ser una obstrucción intracardíaca por un trombo en una válvula protésica, arteriales como una coartación de aorta, pulmonares como un neumotórax o un TEP masivo y pericárdicas como un taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco se afectará sobre todo el ventrículo derecho, ya que su pared es menos gruesa, lo que producirá un descenso secundario del gasto cardíaco. En el TEP masivo, el aumento de presión en la arteria pulmonar provocará un descenso del llenado de las cavidades izquierdas y, por lo tanto, del gasto cardíaco. El patrón hemodinámico de estos pacientes será un gasto cardíaco bajo, una presión venosa central alta, unas resistencias vasculares sistémicas normales o altas, una presión capilar pulmonar alta en el taponamiento cardíaco y normal o baja en el TEP. A la hora de realizar una aproximación diagnóstica, deberemos basarnos en las manifestaciones clínicas de nuestro paciente y en la existencia de un proceso causal compatible. El diagnóstico deberá apoyarse en una anamnesis, exploración física y realización de pruebas complementarias extrahospitalarias. Un dato orientativo para el diagnóstico diferencial será el pulso venoso yugular. Si este pulso se encuentra disminuido o ausente y nuestro paciente tiene la piel fría, deberemos sospechar de un shock hipovolémico, mientras que si nuestro paciente tiene la piel caliente, esto nos hará sospechar de un shock distributivo. Cuando este pulso se encuentre normal o aumentado, sospecharemos de un shock cardiogénico o un shock obstructivo. El tratamiento aplicable a todos los tipos de shock será, en primer lugar, asegurar la permeabilidad de la vía aérea de nuestro paciente y así también una correcta ventilación y oxigenación. Si es preciso, se le intubará y se iniciará ventilación mecánica. En segundo lugar, canalizar 2 vías periféricas, siempre que sea posible y del mayor calibre posible, porque necesitaremos infundir líquidos, comenzar perfusión de drogas vasoactivas o corregir alteraciones metabólicas. Y por último, trasladar al paciente en cuanto sea posible.